Doctor, ¿cuál sería el diagnóstico de los espolones? ¿En qué consisten esos exámenes que se debe practicar el paciente? Fíjate, el diagnóstico de la fascitis plantar es muy sencillo porque es clínico. O sea, el diagnóstico es ver al paciente. Okay. Pero definitivamente se tiene que hacer una batería de exámenes, sobre todo para descartar problemas importantes. Es allí donde entra una simple radiografía, que es bastante importante porque con ello tú descartas deformidades estructurales o incluso algunos problemas que pueden producir dolor que son más serios, ¿no? Por ejemplo, doctor. Bueno, como tumores de los huesos, como fracturas incompletas. Hay una serie de problemas que pueden dar dolor allá atrás que son muy poco frecuentes, pero hay que descartarlos, ¿no? Y luego, hasta hace poco, yo creo que la resonancia magnética era utilizada, ¿ok? ¿No? Como les digo, la mayor parte de las veces solamente con ver al paciente tienes un diagnóstico bastante claro, pero bueno, una resonancia magnética ayuda a ver los cambios inflamatorios de la zona, pero últimamente con el uso de la ecografía dentro del aparato musculoesquelético, para nosotros los traumatólogos es una herramienta súper útil que la utilizamos en un montón de problemas y para tener un diagnóstico bastante rápido y muy barato, muy económico en muchísimos problemas. Y bueno, la ecografía está ganando una importancia dentro de lo que es el diagnóstico de la fascitis plantar y por supuesto para determinar y definir el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Entonces yo creo que actualmente hay dos estudios que puedes hacer, que son la radiografía y la ecografía, y eso con una buena historia clínica y viendo y examinando al paciente tienes una sospecha bastante clara o un diagnóstico bastante claro. Lo interesante del tema del diagnóstico es de qué se trata específicamente la fascitis plantar, ¿no? O el espolón calcáneo, ¿no? Y tenemos que en esa zona del pie hay una serie de dolores que podemos clasificar en dos grupos. Uno que es el dolor puramente mecánico, que tiene que ver con lo que se llama la fascia plantar, que es un tendón que recorre toda la planta del pie y cubre la musculatura del pie en la parte de la planta, ¿no? Y otra serie de dolores que tienen que ver con atrapamientos nerviosos, ¿ok? El dolor de la ciática, que la gente tiene molestias en la espalda y siente correntazos que le corren toda la pierna. Ese es un dolor de tipo nervioso por un atrapamiento o un pinzamiento de unas raíces nerviosas que salen de la espalda, ¿no? En la columna. En el caso de la fascitis plantar o el espolón calcáneo, ¿no? Hay una serie de dolores que tienen que ver con unos nervios muy pequeñitos que están en esa zona del pie, en la parte de la planta, en la parte de atrás del talón. Y entonces, algunos pacientes, dependiendo de la exploración física, dependiendo de los síntomas específicamente que tengan, yo les mando de vez en cuando a hacer un estudio del trabajo o del funcionamiento de los nervios, que se llama electromiograma. ¿En qué consiste ese estudio? Ese estudio es muy mal conocido porque el electromiograma duele muchísimo porque son unos pinchacitos que le dan al paciente, pero específicamente este estudio de electromiográfico se hace solamente con unos parchecitos parecidos a los que le pegan a uno cuando le van a hacer un electro o cuando le van a operar. Solamente con esos parchecitos, sin los pinchazos, tenemos un estudio bastante adecuado. La única cuestión es encontrar el especialista que lo haga, porque hay muy pocos aquí en Caracas. ¿Y a qué especialista entonces deben acudir las personas que ya tengan los síntomas, este dolor intenso en la planta del pie? Bueno, el traumatólogo en general, yo creo que es el especialista que se ocupa de la parte musculoesquelética y que va a dar con el diagnóstico y por supuesto, como cada vez la medicina se va especializando y se va afinando a medida que pasa el tiempo, pues el especialista en pie y tobillo, el cirujano de pie y tobillo sería la persona a visitar porque bueno, es la persona que más está empapada y más está actualizada. De todas maneras, la fascitis plantar es un problema bastante bien manejado por el traumatólogo en general. Igualmente el traumatólogo trabaja en equipo con otros profesionales de la salud. El traumatólogo siempre va a estar relacionado con rehabilitación. La parte de rehabilitación, siempre, porque la mayor parte de nuestros pacientes
gracias a Dios, necesitan rehabilitación. Sí, y gracias a Dios mejoran sin operarse, que es el caso de la fascitis plantar, ¿no? La mayor parte de los pacientes. Y cuando nosotros no operamos a un paciente, básicamente lo mandamos para rehabilitación, ¿no? ¿Cuándo es necesario entonces la intervención quirúrgica? Bueno, es importante que entiendan las personas que nos están escuchando que de 1000 personas que van a ir a verse por una fascitis plantar, mucho menos de 50 personas se van a operar. O sea, es muy poco frecuente operar una fascitis plantar. De hecho, este año pasado, yo que recuerde, tuve tentado a operar 2 o 3 y no terminé operando ninguna. Entonces, ¿en qué consiste ese tratamiento? ¿Masajes, rehabilitación, fármacos? Volvemos un poquito a lo que te estaba diciendo hace un momentito, ¿no? Dependiendo del tipo de dolor que tenga el paciente y del diagnóstico que le hagamos, que era lo que te estaba diciendo antes, si es una molestia puramente mecánica, que es ese paciente que se levanta en la mañana, que tiene ese dolor insoportable, que se le mejora un poquito al caminar, y que no tiene otros síntomas que ahorita voy a mencionar. ¿Cuánto tiempo puede durar ese dolor, doctor? Años. O sea, un paciente puede estar con aproximadamente 1 año de molestias y dolor. Eso es insoportable porque levantarte todos los días con molestias es bastante fastidioso, ¿no? Y como te digo, disminuye muchísimo tus actividades. Lo importante es acudir al médico cuando apenas se sienta este dolor y no esperar que la persona, pues, o este dolor le produzca, pues, que no pueda realizar sus actividades cotidianas. Es muchísimo más fácil tratar a un paciente con espolón o con fascitis apenas está empezando. Es mucho más sencillo. Este es un problema crónico, como les dije antes, y bueno, ya una vez que empiezas a presentar el problema, tienes cierto tiempo con problemas allí. Pero es mucho más fácil tratarlo que un paciente que tiene 3, 4, 5 meses con dolor, con mala asistencia a terapias, porque pasa mucho que el médico se cansa del paciente, el paciente se cansa del médico, entonces hacen terapias de forma irregular. Abandonan y al final, la terapia. Exactamente, y es más difícil tratar ese tipo de pacientes porque ya han hecho varias cosas, han intentado varias cosas y a veces es difícil incluso decirles que asistan a terapia otra vez. Y a muchas personas les gusta aguantar dolor. Bueno, no sabemos por qué. No lo sé, pero esa parte ya tiene que ver más. ¿En qué consiste esta rehabilitación, doctor? ¿De qué trata? La parte más importante de la rehabilitación para el paciente que tiene el problema mecánico son definitivamente los estiramientos, ¿ok? A pesar de ello, por supuesto, hay una batería de herramientas que tienen los rehabilitadores, como es el ultrasonido, el frío, el calor, el láser y una serie de aparatos que ellos pueden utilizar, llegando hasta lo que está de moda ahora, que es la onda de choque, que nos ayudan muchísimo con la parte dolorosa, pero los estiramientos de los músculos de la pantorrilla y de la fascia plantar específicamente es lo más importante que tiene el tratamiento.